Me acuerdo una vez que yo vi un Mercedes-Benz y le dije a mi papá, oye, ¿qué Mercedes-Benz tan bello? Y mi papá me dijo una frase que me marcó y me quedó en la mente. Me, me dijo, ¿a quién se lo habrá robado? ¿Qué hacer para crecer financieramente en tiempos de inflación? Cuando tú buscas la forma de mejorar y la forma de adaptarte al mundo y a lo que está pasando, entonces yo creo que eres mucho más efectivo como consecuencia, independientemente de que si este año hay crisis, si no hay crisis, si hay más o menos crisis. Yo creo que tiene que ver con una mentalidad de mantenerte en constante crecimiento, buscando siempre avanzar. El gran Alejandro Quiñones. Alejandro, gracias. Amancio, buenos días, buenos días para todos, de verdad para mí es un honor y un placer estar aquí en tu espacio, hablando sobre un tema tan importante, tan trascendental y tan fundamental en estos tiempos como es el tema del liderazgo. Un tema que para mí siempre ha sido algo tan profundo, que de verdad, bueno, es uno de mis temas preferidos. Así que bueno, vamos a hablar de liderazgo entonces. Bueno, primero vamos a reportar audiencia. Ya por aquí está Alinda, desde Valencia, España. Nos saluda. Te saluda, dice: hola Alejandro, también me tocó quemar mis barcos. Así es, Alinda tiene una historia fantástica. La vida está compuesta por decisiones, no puedo estar más de acuerdo con tu profunda reflexión. Gracias, querida Alinda. Y bueno, ahora vamos a lo que nos corresponde. La primera pregunta, la pregunta que le dejó Bárbara Izquierdo a Alejandro Quiñones. Ella te pregunta: ¿cuál ha sido el momento más desafiante de tu vida que te exigió usar todo tu liderazgo? ¿Y cuáles fueron las herramientas y valores que usaste? Excelente pregunta. Yo creo que, y tiene que ver mucho con lo que yo hago hoy en día, ¿no? O sea, mucho más allá de que soy administrador de empresas, muchas veces aquello que tú haces o que defines como un propósito de vida viene por alguna situación en específico que te pasó. Entonces, yo recuerdo que para el 2004 yo comencé a vender inmuebles. En ese momento había un boom en Miami con la parte de los inmuebles y yo comencé a vender inmuebles en preconstrucción. Gracias a Dios me fue muy bien, ¿ok? Pero en el 2007 explota la burbuja inmobiliaria. Yo era muy joven, había muchísimas cosas que yo no sabía y de verdad que el golpe fue bastante fuerte porque incluso de las ventas que yo hacía, yo le decía al desarrollador, no me pagues todo, págame una parte y lo demás lo colocas en apartamentos. Llegado el 2007, nosotros, o la vuelta era que tú invertías en preconstrucción y vendías los apartamentos antes de que el edificio estuviese terminado. En el 2007 explota la burbuja y yo tuve que ir al cierre con varios apartamentos. Fue una situación súper complicada, al punto que, para resumir el cuento largo corto, cuando mi hijo nace hace 14 años, yo estaba en una situación económica muy complicada, a tal punto que yo tenía que pedirle prestado a mis padres dinero para comprar el pañal a mi hijo, ¿no? O sea, una situación en la cual obviamente no es dificilísima, ¿ok? Pero fue allí donde comencé a valorar mucho más el tema financiero, porque dentro de mi desconocimiento, o sea, incluso dentro de la carrera de administración, contaduría, economía, etcétera, no te enseñan principios de éxito financiero, ¿ok? Entonces, para mí, dentro de mi estructura mental, pensaba que el éxito financiero dependía de cantidades de dinero. Yo decía, bueno, yo me imagino que hay que trabajar para obtener, no sé, $1.000.000 y bueno, en ese momento decir, ok, soy rico o millonario, ¿no? Nada más alejado.
Entonces, en ese instante, con esa situación es donde yo tuve que sacar todas las herramientas que yo tenía, las pocas, ¿ok? Y comenzar a preguntarme, a hacerme las preguntas correctas. Oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué debo aprender? Y claro, cuando yo comencé con mi proceso de comenzar a empaparme y a entender exactamente cuáles eran los principios de éxito, entonces entendía que afuera también había muchísima gente que lamentablemente tenía problemas financieros por desconocimiento. Y fue en ese momento que en mi proceso yo también entendí que yo quería hacer esto a largo plazo, ¿ok? Incluso en el 2006, ¿ok? Cuando viajaba, entré a una librería en Miami, estas grandísimas, y de repente en la entrada decía un cartel bestsellers. Entonces, el libro que estaba en ese momento allí era Rich Dad, ¿ok? Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki. Fue la primera vez que yo me conecto con educación financiera que venía de personas con resultados y me conectó a una información que yo nunca había tenido. Porque, repito, independientemente que soy administrador, o sea, una cosa es ser administrador y otra cosa es totalmente distinta es tener principios de éxito financiero en mano. Entonces ahí fue en donde comenzó mi proceso para poder exactamente entender todo este tema. Y no es que me las sé todas, ¿ok? Pero a partir de allí fue un proceso para mí y a partir de allí comencé a llevar información y educación financiera que la convertí como en mi propósito. O sea, hoy en día esto me apasiona, me encanta, y es lo que yo pienso hacer para toda la vida. Porque como líder, obviamente cuando tú entiendes qué es tu propósito de vida o cuál es, ¿ok? Definitivamente tú tienes que, como dice la canción, quemar las barcas, no hay plan B, ¿ok? Este es el plan A, B, C y D, que es el hecho de poder llevar educación financiera a tanta gente que lo necesita. Me meto contigo y tu historia para seguir allí. ¿Cuánto tiempo te tomó salir de esa crisis? Estábamos hablando del 2007. ¿Cuándo dijiste, uff, ya estoy respirando, ya le puedo comprar los pañales, incluso llevarlo a McDonald's para que jueguen el... Bueno, obviamente hice otras cosas ahí que me permitieron un poquito tener un ingreso, en fin, pero en general, porque estaba con deudas, en fin, en general como 2 años, 2 años. como Y dos dos años, años sí. la gente puede percibir que es mucho, que es poco, ¿no? Do, Eh, 2 años, Amancio, que representaban como 100, porque sí, cuando tú tienes deudas, cuando estás en una situación complicada, oye, o sea, tienes el agua al cuello, entonces, sabes, cada día, o sea, es intenso, entonces tú lo que te preguntas allí es, uy, saldré de esto, de verdad, se podrá, o sea, es un poquito angustiante, pero al fin y al cabo no lo cambio por nada, porque las lecciones que yo aprendí en esos 2 años, créeme, Amancio, que valen oro. bueno, si realmente valen oro, entonces llegó el momento de la pregunta del $1.000.000. ¿Qué hace rentable tu liderazgo? Yo creo que lo hace rentable la experiencia. Es decir, o sea, yo cuando hablo, cuando ayudo a alguien o cuando doy una charla, en fin, yo trato de hacerlo desde la experiencia. Tanto mi experiencia como todos estos 14 años que tengo haciendo marca y llevando este tipo de información, de conocer muchísimas personas que también estuvieron en una situación complicada o que están, ¿ok? Y verlos a ellos me ha inspirado, ¿ok? O me ha dado una información o una experiencia que me permite hoy ser, creo que muy efectivo en lo que hago, ¿ok? Entonces yo creo que cuando hablamos de la rentabilidad, no hablamos, ojo, la universidad es importante, la información, el conocimiento es importantísimo, pero cuando tú hoy en día le pagas a alguien para que te ayude, es porque uno tiene experiencia y dos ha generado resultados en otros.
Entonces, claro, creo que partiendo desde la experiencia, eso me ha permitido ver y saber exactamente cómo puedo ayudar a alguien más que esté en una situación como la que yo estuve hace 14 años atrás. Entonces, yo creo que partiendo de esas dos cosas, uno, de la experiencia y dos, de la vocación que tengo de ayudar a otro y sobre todo de generar un resultado. Porque a veces yo escucho y uno ve en las redes, en fin, tan, palabras tan espectaculares, oye, pero cuando vamos a ver, o sea, yo quiero saber cuánta gente has ayudado, ¿ok? Muéstrame testimonios, muéstrame gente que de verdad, o sea, haya hecho cambio. Entonces, para mí, eso es importante y al fin y al cabo, Amancio, tú hoy vales más allá de lo que sepas por los resultados que tú puedes ayudar a generar en otros. Yo creo que allí es donde está tu valor, ¿ok? Vale. Alejandro, un profesor de finanzas en la Universidad Rafael Urdaneta, en mi alma mater, extraordinario profesor, recuerdo que él hablaba de este tema muy someramente, ¿ok? Estoy hablando 95 quizás, ¿ok? Saquen cuenta, ya saben lo viejo que estoy, ¿no? Y este profesor decía, las dos cosas más difíciles que hay para una persona que quiere entender el mundo financiero, ¿ok? Es tumbar sus creencias sobre el dinero y lo otro, fijarse una meta económica, financiera, una meta monetaria. Esos desafíos te los consigues tú hoy, porque estoy hablando ya de un bojote de años atrás. ¿Ah? Totalmente, totalmente, Amancio, eso no cambia, porque incluso cuando yo empecé con todo esto, yo empecé enseñando cómo controlar los gastos, los ingresos, el ahorro, la partida, los pasivos, los activos, en fin, ¿ok? Pero me di cuenta en el proceso que el tema de las creencias, aunque es algo intangible, ¿ok? O sea, tienes que empezar allí. Entonces, claro, tengo experiencias como recuerdo una amiga mía después de una de mis charlas me confesaba, oye Alejandro, hoy acabo de hacer conciencia porque yo siempre busco la manera de gastar más, o sea, que cuando yo tengo un excedente de dinero busco la forma de gastarlo. Y yo le decía, ¿por qué? Porque yo recuerdo que en mi casa, cuando nosotros nos sentamos en la mesa a cenar, y a alguien se le ocurría hablar de dinero, mi papá le daba un golpe a la mesa y decía, aquí no se habla de dinero, ¿ok? Pero ella recuerda que cuando su mamá y su papá tenían que hablar del tema, porque había que hablarlo en algún momento, lo hacían peleando, discutiendo. Entonces, claro, ella se dio cuenta de que para ella, de forma inconsciente, hasta ese punto, de forma inconsciente, dinero era igual a peleas y conflictos. Entonces, por eso ella buscaba la forma, ¿ok?, de deshacerse, no del dinero, sino de la probabilidad de tener peleas y conflictos. Entonces, fíjate lo interesante, o sea, en estos últimos años, oye, yo he conocido historias impresionantes, conozco un alumno mío que me decía, oye, yo no entiendo por qué mi papá le fue bien financieramente, hizo dinero, era empresario y yo a mí me cuesta tanto. Pero entonces comenzamos un poco a indagar y nos dimos cuenta de que para el papá, o sea, había un resentimiento por parte de él, porque para el papá lo primero que había era el dinero, ¿ok? Entonces, todo su mundo giraba alrededor del dinero. Y él inconscientemente tenía un resentimiento hacia el papá porque le había quitado el tiempo a la familia por siempre estar trabajando y haciendo dinero. Entonces, claro, él comenzó a entender, claro, yo lo que tengo es un resentimiento hacia mi papá por esto y como consecuencia hacia el dinero. Entonces, fíjate lo trascendental que puede ser el hecho de uno entender exactamente cuál es la relación que uno tiene con el dinero. Porque, Amancio, no importa el negocio que tú tengas en la mano, no importa qué tan bueno seas en lo que haces, si tú internamente tienes una relación negativa con el dinero, lamentablemente va a llegar un momento en que te vas a sabotear.
¿ok? Y lamentablemente, o sea, vas a hacer todo para perder dinero. Entonces es importantísimo el hecho de que hagamos conciencia en este tema. Y me quiero quedar ahí para que nos regales un aporte de estos buenos a lo tuyo. ¿Cuáles son el top 3 de las 3 creencias más limitantes que tenemos con respecto al dinero? Las 3 que en tu trabajo son más recurrentes. A ver, yo creo que más allá de la creencia, yo creo que es el hecho de identificar, y una de las cosas que nos puede ayudar es a identificar cuáles eran las frases que papá y mamá decían con respecto al dinero. ¿Ok? Por ejemplo, en mi caso personal, yo me acuerdo que cuando yo veía, a mí me encantaban los carros, ¿ok? Y yo me acuerdo una vez que yo vi un Mercedes-Benz y le dije a mi papá, oye, ¿qué Mercedes-Benz tan bello? Y mi papá me dijo una frase que me marcó y me quedó en la mente. Me dijo, ¿a quién se lo habrá robado? Imagínate eso, ¿no? Entonces, el trabajo es más allá de una creencia en específico, porque obviamente cambia, ¿no? Es comenzar a identificar exactamente cuáles eran esas frases, esas palabras que cuando se trataba de hablar de dinero, tu mamá y tu papá decían con respecto a este tema. Y ojo, esto no es obviamente para culpar a nadie ni nada por el estilo, no. Esto nos va a ayudar a nosotros a hacer conciencia de dónde estamos y de dónde vienen esas creencias limitantes o esos paradigmas con respecto al dinero. Entonces, mi invitación es que tú te sientes con una hoja blanca y un lápiz, pero lapicero, como lo quieras llamar en donde tú estés, y hagas una lista, ¿ok? Oye, mi papá decía, yo soy pobre pero honrado. Anota, porque yo siempre doy ese ejemplo, pero yo conozco gente pobre y rica, honrada y no. Entonces una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces todas esas frases, anótalas y empieza a trabajar en función a eso, porque a partir de allí vas a comenzar a hacer conciencia. No son cambios de un día para otro, pero sí es importante que comiences a identificar exactamente de dónde viene. Así como yo te estoy contando, o sea, mi papá diciéndome a quién se lo habrá robado. O sea, como que si tú tienes un Mercedes-Benz, te lo tuviste que haber robado a alguien más. No es así. Entonces, identificar eso es importantísimo. Qué bueno, qué bueno. Y sin duda alguna, allí está nuestro sistema de creencias funcionando perfectamente de manera inconsciente. Y bueno, los que hacemos coaching sabemos que ahí es el lugar donde tenemos que trabajar. Vamos a suponer que yo desmonté mi sistema de creencias, ¿ok? Y ahora entiendo en dónde estoy, ahora quiero generar prosperidad. Aprovecho aquí que Freddy nos está regalando su opinión y él dice, el dinero no debe ser el fin, sino el medio para generar bienestar, cosa con la cual yo estoy de acuerdo, pero primero hay que tenerlo para poder generar bienestar, ¿no? Y tenemos que concentrarnos en tenerlo. Ahora me quiero concentrar en tenerlo. Ok, ya me di cuenta, ya sé dónde están mis creencias limitantes, yo ahora quiero definitivamente tener una meta. ¿Qué es lo primero que tengo que comenzar a hacer para poder llegar allá? Buenísimo, buenísimo. Fíjate que en este coaching hay algo que se llama el ciclo de la vida, ¿no? Que es como una torta, en donde tú tienes varias áreas de la vida y eso te ayuda, uno, a darle un puntaje, a determinar exactamente en dónde estás y cuáles son esas áreas que puedes mejorar, ¿ok? Yo lo que hice fue un poquito traer eso para la parte financiera. Y hay 7 áreas que para mí son muy importantes, que uno debe identificar en dónde está y 2, hacer un plan de acción que te permita mejorar cada una de estas áreas. Las digo rapidito. Las 7 áreas son el manejo adecuado de gastos, el manejo adecuado de ingresos, el manejo adecuado de ahorro y partidas, el manejo adecuado de deuda y pasivos, el manejo adecuado de activos, el manejo adecuado de inversión y la parte de la mentalidad financiera. Es una torta de 7 áreas, ¿ok? En donde incluso cuando yo me siento con alguien, yo soy coach certificado, pero en la asesoría yo no aplico, ¿ok? Porque aplico más la asesoría, ¿ok? Pero uso algunas herramientas que me permiten identificar y hacer un diagnóstico de dónde está la persona. Entonces estas 7 áreas son bien importantes, porque esas 7 áreas
desde el punto de vista financiero son las que nosotros tenemos que trabajar para tener equilibrio, ¿ok? No puedo ganar mucho si yo no tengo un control de gastos, ¿ok? ¿Por qué? Porque inconscientemente lo que el ser humano hace es elevar sus gastos al ingreso, ¿ok? Entonces, obviamente, igualmente, no se trata de dinero al final y al cabo, se trata de cuánto te queda al final de mes. Porque si yo conozco gente que gana $6,000 y se gasta 7, conozco otros que ganan $3,000, se gastan 2 y guardan 1,000. Entonces, mira que no tiene nada que ver con cantidades de dinero, tiene que ver con los hábitos y con los principios que tú practicas al momento de manejar tu dinero. Entonces, estas son las 7 áreas que yo recomiendo que tú identifiques exactamente, le des un puntaje del 1 al 5, ¿ok? Y por ejemplo, oye, en gasto estoy en 2 porque no llevo una relación detallada de gasto, ¿verdad? Ok, entonces ahí tienes que comenzar a trabajar para hacer cambios y llevar una relación detallada de gastos que te permite entender exactamente en dónde estás y poder hacer algunos ajustes que te puedan ayudar en lo financiero. Qué bueno. Y eso me encanta. ¿Cómo estás haciendo para educar financieramente a tu hijo que ya está en la adolescencia? Tiene 14 años ya. ¿Qué Ajá. estás haciendo para que él aprenda esto y no tenga las carencias que el sistema educativo no está cubriendo esta área? Buenísimo, buenísimo. Fíjate, hay dos, dame un chancecito aquí para mostrarte algo aquí. Dame un chancecito aquí. Disculpen que me salga de la pantalla, pero era importante. Uno es tener juegos que te ayuden a... Uno es el Monopolio, que con la pantalla verde no se ve tanto aquí, pero uno es el Monopolio, el clásico, ¿ok? Nosotros lo jugamos con algunas herramientas en mano para que él entienda exactamente la diferencia entre ingreso, gasto, activo y pasivo. Y otro juego llamado Cash Flow, que es de Robert De Robert Kiyosaki, Kiyosaki. ¿ok? Que se trata de salir de la carrera de ratas, ¿ok? Y es un juego que de verdad, o sea, es impresionante cómo los chamos aprenden, ¿ok? Principios. Entonces, eso es punto uno. Punto dos, nos sentamos a crear objetivos financieros con la mesada, ¿ok? Punto 3, hacemos ejercicio. Por ejemplo, Juan recibe su sueldo, son $1,000. Del sueldo, él guarda la mitad y la mitad lo gasta. Entonces yo le pregunto a él, ok, ¿el sueldo en dónde va? ¿En ingreso, en gasto, en activo, en la deuda? No, va en ingreso. Perfecto. Cuando él habla de guardar la mitad, esa mitad que guarda en dónde va, va en activo, va. Ok. Y lo otro que va a gastar en dónde va, en gasto. Entonces, él empieza a relacionar exactamente la diferencia entre ingreso, gasto, activo con ejercicios sencillos, ¿ok? Que le permiten a él entender estos conceptos que es impresionante. Créanme que muchas veces ellos lo entienden mucho más rápido que los adultos porque ellos no tienen el prejuicio o las creencias, en fin. Entonces, la experiencia ha sido impresionante y de verdad que eso es muy, pero muy importante, el hecho de comenzar a ayudar a tu hijo a que conozca estos principios porque es lo que realmente va a marcar la diferencia en su adultez, ¿ok? Incluso más allá de los bienes que tú les dejes, porque tú le puedes dejar a ellos $1,000,000, pero si no les das educación financiera, adivina qué va a hacer con el $1,000,000, ¿ok? Entonces, Yo he visto importantísimo esto. tantas veces herederos que han acabado con fortuna, pero tantas veces que lo hemos visto. Muchísimas veces. Yo lo he tenido muy, muy, muy cerca. Yo los he tenido muy, muy cerca. Ahorita se me vienen por lo menos dos casos que estuvieron. Uno fueron mis compañeros de estudio, dos hermanos fueron mis compañeros de estudio. Su papá le dejó una fábrica de panqués. Tenían todo el dinero posible. Acabaron con eso. 2 años. En 2 años. En Ya, 2 años. en 2 años. Algo que me imagino que le costó al papá 40. Por lo menos. Y tengo Por otro lo menos. caso que es familiar, eso no lo voy a mencionar. Ahora,
fíjate una cosa, una de las cosas que yo aprendí con el libro, que seguramente lo leíste, es Bufectología, que a mí me encantó ese libro porque ahí, de hecho, es la hija quien escribe, mentira, no es la hija, es la nuera, la que La escribe. nuera, la Correcto. esposa de el hijo, correcto. Correcto. Ella es la quien escribe el libro. Él cuenta ahí que él lo que hacía con sus hijos y nietos, que en Navidad, en vez de regalarle juguetes, en vez de regalarle ropa, en vez de hacer grandes gastos de fiestas, de no sé qué, de regalarle carros, le regalaba acciones de la bolsa y los enseñaba. Y yo creo que eso es lo que tenemos que de alguna u otra manera comenzar a incentivar. Pero para eso uno tiene que estar metido en el tema. Tú sabes que yo tengo un acompañamiento que se llama Padres e Hijos Prósperos. Entonces, yo le cuento a los padres porque ellos están pensando cuando ellos entran que es un curso para un audio para dárselo a los hijos y que lo escuchen. Y yo les digo, no, ahora que ustedes están aquí adentro, esta es la excusa, ¿ok? Obviamente vamos a educar a tus hijos, pero yo empiezo con los padres, porque yo les digo, o sea, liderazgo. El liderazgo es ejemplo. Yo no puedo decirle a mi hijo que disminuya los gastos cuando él me ve a mí aumentarlo. O sea, porque al fin y al cabo los hijos van a hacer lo que ven a uno hacer y no lo que uno les dice. Entonces es un tema también aquí de liderazgo. Entonces lo primero que tengo que hacer yo es trabajar con los padres para poder ellos que puedan equilibrar sus finanzas y luego entonces tocamos la parte de los hijos, pero es importantísimo eso, pues, que los padres entiendan que esto no es un tema de un curso o algo aislado, no, esto es un tema integral, que tiene que ser algo para todas las familias, que todas las familias entiendan la importancia que tiene el tema financiero. Alejandro, tú en tu canal de Instagram, que ahí está, por cierto, la cuenta, lo pueden seguir, tú haces unos videos muy lúdicos. Tú sabes, como esos libros americanos for dummies, ¿no? Una cosa que si no lo entiendes con eso, listo, cerremos la puerta y vámonos, ¿no? Apaguemos las luces y lo dejamos hasta aquí. ¿De dónde se te ocurren estas cosas? ¿De dónde vienen? ¿Qué resultados? Yo creo, mira, yo realmente, bueno, a mí me encanta pues el generar un contenido de valor que ayude, ¿no? Pero en los mensajes hay mucha gente que escribe, profe, gracias por esta información. Entonces cuando yo escucho eso, yo digo, bueno, de una u otra forma tengo por sentido común un nivel de pedagogía que me permite entender cuál puede ser esa información que pueda llegar, ¿ok? De la mejor forma. Pero realmente, o sea, yo nunca me he visto como el maestro, ¿no? Ni nada por el estilo, pero me pasa en los cursos, en la charla, no, profe y tal. Entonces eso me hace ver que de una u otra forma el sentido común que tengo con respecto a lo que debe ser, a lo que debe llevar el mensaje, ha ayudado a que ese mensaje cale. Yo creo que eso. Y sobre todo, ponerme en los zapatos del que me sigue, ¿no? O sea, porque muchas veces tú ves contenidos en las redes que son buenos, pero son como para un licenciado en administración de empresas. Ok, chévere. Pero realmente la mayoría está en cero. Ok. La mayoría está ¿sabes? En un nivel en donde tienes que hablarle, o sea, con un lenguaje muy sencillo y partiendo de los conceptos más básicos. Ok, entonces creo que es eso, es ponerte en los zapatos de la persona que está viendo tu contenido y partiendo de allí entender que la persona está en cero o con una información muy baja y que tú puedes ayudarlo a que entienda en unos vasos con agua. Y entonces explico la inflación, que para mucha gente escucha, bueno, la inflación, pero realmente
muchos no entienden qué es eso. Entonces trato de buscar la forma de explicarlo de una manera sencilla que hasta un muchacho lo vea y lo entienda, ¿no? Hasta un de joven. Vale. Entonces, bueno, Mira, eso es. Mi papá usaba una frase, la repitió N veces, a mí se me grabó, que decía, en crisis también se crece, ¿ok? Y mucha gente da recomendaciones para protegerse, para cuidar, para mantener el estatus sin que la inflación te afecte. Pero ahora yo me baso en lo que mi padre decía. ¿Qué hacer para crecer financieramente en tiempos de inflación? A ver, vamos a ver cómo lo explico. Yo creo que más allá de la situación, no se trata de la situación en la que tú estás, porque uno escucha desde chamo, estamos en crisis, ¿no? O sea, eso es algo que hay mucha gente que tiene como que la crisis en mente, ¿no? Yo creo que tiene que ver con una actitud de crecimiento, ¿ok? Es decir, que constantemente, por ejemplo, en mi caso, yo constantemente estoy buscando la forma o maneras de aprender, porque yo no me las sé todas, al contrario, yo también siempre estoy en una curva en donde estoy comprando cursos, haciendo cosas, entendiendo en este momento mucho más el mundo digital, ¿ok? Y cómo todo se ha volcado hacia esto. Entonces, para mí es importantísimo siempre tratar de mantener un pie adelante, que eso tiene que ver con una actitud o una forma de ver la vida, ¿ok? No podemos, a mi punto de vista, ver la parte financiera como que estás huyendo de algo, sino al contrario, tú tienes unas ganas, un deseo, unos objetivos, unas metas. Oye, ¿cómo yo logro llegar allá, alcanzar el tema? ¿Okay? Entonces, tiene que ver con constantemente yo querer mejorar en lo que yo hago. ¿Ok? Entonces, cuando tú buscas la forma de mejorar y la forma de adaptarte al mundo y a lo que está pasando, entonces yo creo que eres mucho más efectivo como consecuencia, independientemente de que si este año es crisis, si no hay crisis, si hay más o menos crisis. Yo creo que tiene que ver con una mentalidad de mantenerte en constante crecimiento, buscando siempre avanzar, teniendo objetivos claros. A mí me mueven mucho los objetivos. A mí no me mueve el hecho de cómo yo huyo de la inflación. No, eso yo nunca le he prestado, o sea, realmente me importa poco. Obviamente, si yo estoy en pesos, bueno, yo busco la forma de ganar en dólares, ¿ok? Porque obviamente la moneda se va a ver menos afectada que el peso. Pero realmente el enfoque mío es, en el año, es cumplir los objetivos que yo me planteo. Yo este año quiero hacer esto, entonces vamos a hacer un plan de acción, vamos a hacer objetivos, metas y un plan de acción para entonces lograr esto en el año, pero no estoy pensando en que no, pero ir rápido porque la inflación viene. O sea, yo no lo veo desde ese punto de vista. Yo lo veo como con las ganas que yo tengo de avanzar, y de entender qué es cuáles son las herramientas que me pueden ayudar a lograr estos objetivos. Alejandro, ¿cuál es el objetivo personal tuyo de este año que te tiene más desafiado? Y cuéntanos en términos numéricos. Ok, a ver, fíjate, hay unos objetivos en la parte de la inversión que yo mantengo anualmente. Para mí es un objetivo el lograr la rentabilidad del 35% en mi portafolio, ¿ok? Eso tengo años haciéndolo, ¿ok? Ese es uno. Y el objetivo que tengo en este momento es poder llevar lo que yo hago, hacerlo mucho más masivo, ¿ok? O sea, como yo aprendo muchas más herramientas en lo digital que me permitan, ¿ok? No sé, en vez de venderle a 15 alumnos, irme a 50 alumnos. O sea, cómo yo hago ese salto, qué es lo que tengo que aprender, qué es lo que tengo que automatizar, qué es
qué es lo que tengo que armar, ¿ok? Para hacer ese salto, ¿ok? De, no sé, por darte un número, 10, 15, 20 a 50 o a 100. Entonces, eso es un reto que este año tengo. O sea, poder optimizar y sacarle provecho a todas las herramientas digitales que hoy hay. ¿Eres pro Bitcoin o contra Bitcoin? Ni uno ni el otro. O sea, yo no creo en el fanatismo del Bitcoin, ¿ok? Yo creo que efectivamente las criptos son una realidad, ¿ok? Pero hay que verlas cautelosamente. ¿Por qué? Porque hay mucha gente emocionada que, bueno, o sea, vende todo, mete todo en las criptos, etcétera. Y o sea, el dinero para mí no se trata de un activo en sí, se trata de un plan financiero, ¿ok? Entonces, dentro de mi plan, en mi portafolio puede haber un porcentaje que vaya al Bitcoin, pero tiene que ser en función al plan, no en función a pensar, ¿ok? No, que el Bitcoin va a llegar a 1000, a 2000, o sea, no me importa, pero eso no puede ser una toma de, o sea, tú no puedes, en función a lo que no controlas, ¿ok? Pensar que un activo llamado como lo quieras llamar, vaya a ser infalible y llegue al, no, esto tú no lo sabes, porque la vida me ha enseñado que no es así, ¿ok? Por ¿Tienes, ejemplo, Marcio, ¿tienes tú en el año inversiones en 2000, cripto? ¿ah? ¿Tienes tú inversiones en cripto? Sí, pero no pasa el 10% de mi cartera. O sea, no es más allá. Entonces, la historia me ha enseñado que uno no puede pensar así. Por ejemplo, en el año 2000 hubo la fiebre de las .com, ¿ok? Todas las páginas web que salieron en ese momento, eso era una fiebre impresionante, la capitalización, el dinero que se invertía en muchas empresas que hoy no existen, ¿ok? Ya va. ¿Las .com son una realidad? Sí, pero no fue lo que pasó en el 2000, que apenas estaba dando su paso inicial. ¿Ok? Es decir, hubo un proceso en donde este tipo de empresas tuvieron que entender exactamente cuál era el business plan, ¿ok? Y qué los hacía rentable. Hoy en día, Facebook, Google, etcétera, son de las más grandes, pero estas no existían en el año 2000. Entonces, a mí no me cabe la menor duda que las criptos son una realidad. Lo que no sé es, o sea, lo que yo veo es que todavía hay una tela que cortar en el proceso y que todavía no está todo puesto en la mesa. Entonces, es importante un poquito entender el contexto, entender en dónde estamos y dar los pasos inteligentemente, no desde el estómago, ¿ok? Cuando tú sientas que estás dando un paso financiero desde el estómago, siéntate a pensar, ¿ok? Porque lo que viene de aquí no siempre suele ser desde lo financiero rentable, ¿ok? Qué bueno. Llegó el momento de culmina la oración. Ok. En esta sección, yo te voy a dar una frase y tú la vas a completar con una o dos palabras. ¿Vale? Ok. Es de agilidad mental, lo primero que se te venga en la mente. ¿Okay? Una palabra que no debe faltar en el lenguaje del líder es Determinación. las redes sociales son solo Son solo marketing. okay. La mayor virtud. La honestidad. El mundo grita por líderes capaces de Seguir causas. vale, qué bueno, qué bueno. A ver, llegó ahora, después de culminar la oración, viene el momento de liderazgo. En este momento es cuando tú te quedas solo con mi audiencia, yo voy a estar pendiente de ti, pero tú le cuentas de manera anecdótica un momento de liderazgo en tu vida, donde actuaste como líder, impactaste a uno o a muchos y lo recuerdas, o quisieras reconocer el liderazgo que alguien tuvo en tu vida.
cualquiera de las dos vías es excelente. Así que te dejo en el momento de liderazgo. Buenísimo, buenísimo. Mira, yo creo que de estos últimos años, si puedo recordar, uno de los espacios del cual me siento orgulloso de que se hizo fue un sistema educativo que yo tenía en Venezuela llamado SAF, Socios de Aprendizaje Financiero, que logramos tener eventos semanales en Maracaibo, en Barquisimeto y en Caracas. En Caracas llenábamos semanalmente la casa Rómulo Gallegos, ¿ok? El salón más grande, creo que entraban aproximadamente unas 600 y pico de personas, y todas las semanas eso estaba lleno. O sea, para mí eso fue una experiencia impresionante. ¿Por qué? Porque fue un espacio presencial, ¿ok? Que me permitió no solamente llevar a mí información, porque yo obviamente estaba algunos días, pero comenzamos a llevar invitados, comenzamos a llevar personas que contaran sus historias, que hicieran su aporte, que hablaran de otros temas, porque era enfocado en 4 o 5 inteligencias: inteligencia financiera, social, comercial, emocional y digital. Entonces, eso fue un espacio de verdad al cual fue una experiencia espectacular, porque lo hicimos de la nada, ¿ok? Y pudimos crear una organización que para el punto más alto, aproximadamente allí hubo aproximadamente unos 1.500 miembros, ¿ok? Caracas, Barquisimeto y Maracaibo. Entonces, creo que ese fue el espacio o ese punto de liderazgo, porque era realmente influencia en muchas personas que estaban buscando la forma de aprender, de conocer otras cosas, y de verdad que fue una experiencia espectacular, la cual yo estoy de verdad orgullosísimo. Y vamos a ver, estamos armando algo, a ver si lo hacemos ahora tal vez más grande, con el favor de Dios, en digital. Entonces, bueno, eso es Qué bueno, qué maravilla. Contar, sí. Alejandro, cuéntanos en qué estás, la gente que nos está viendo, cómo te contacta, cómo se puede aprovechar de tus servicios, de tu experiencia, de tus conocimientos, cómo te puede contactar. Buenísimo, buenísimo. Fíjense, ustedes pueden ir a todas las redes. Instagram es mi red más fuerte, es @acufinanzas, ¿ok? Allí comparto todos los días información y contenido de valor, y desde allí también me pueden contactar. Yo tengo varios servicios que presto. El primero, el principal, ¿ok? Es una sesión de asesoría financiera, en donde yo ayudo a la persona a hacer un diagnóstico, identificar exactamente el punto A o en dónde están, y hacer un plan de acción que le permita mejorar cada una de las 7 áreas que habíamos hablado antes. Punto 1. Punto 2, tengo el programa de Padres e Hijos Prósperos, en donde ayudo a padres y a hijos, ¿ok? A que ellos aprendan educación financiera. Para mí, de verdad que es un espacio interesantísimo, un espacio con unos resultados potentes y del cual también estoy orgullosísimo. Y el otro es un acompañamiento que tengo de cómo invertir en el mercado bursátil, ¿ok? Es el programa de mentoría bursátil, en donde te enseño junto a un método cómo invertir en la bolsa de valores de Nueva York específicamente, porque le enseño a mi gente 2 cosas que para mí son bien importantes en lo financiero y que lo pueden anotar en donde sea. Lo financiero se basa en 2 cosas, ¿ok? En general, en 2 cosas. 1, la capacidad de ahorro que yo tengo, cuánto me queda dinero al final de mes, porque si no me queda nada, no estamos haciendo nada en lo financiero. Punto 1, cuánto me queda al final de mes. Y punto 2, cuál es el vehículo de inversión que yo necesito para expandir mi capital en el tiempo. Entonces, yo les enseño a ellos a que tengan capacidad de ahorro, y 2, a que tengan un vehículo, en mi caso la bolsa, pero hay varios, ¿ok? Pero sí es importantísimo que las personas tengan un vehículo que les permita expandir su capital en el tiempo. Así que estoy totalmente a la orden. Recuerden, @acuconsultor. Y bueno, de verdad, súper Acufinanzas y Acuconsultor, ¿verdad? ¿Cómo? Acufinanzas es uno.
Y Acu Consultor es otro. Bueno, sí, Acu Finanza, lo que pasa es que antes el nombre en Instagram era Acu Consultor y lo que hice fue cambiarlo para que fuese mucho más claro el mensaje. O sea, entonces en Instagram es Acu Finanza, en Facebook y en Twitter es Acu Consultor. Vale. ¿Okay? Alejandro, encantado de esta conversación. La he pasado súper bien. Me ha encantado develar algunos de estos temas y conocer un poco más del líder que está detrás de toda esta información vital, necesaria para todos. Así que te abrazo desde la distancia, fuerte y apretado, que llegue hasta Bogotá. Amancio, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos, un gran abrazo, el mayor de los éxitos y estamos a la orden para lo que necesiten.